días. Hoy vamos a hablar de lo que es un tipo, parábolas, símbolos y hebraísmo. Vamos a definirlo, qué son, para qué lo utilizaron y con ejemplos. Vamos a empezar con el tipos. Es una clase de metáfora que consiste en representar por medio de cosas, hechos, lugares, objetos, oficios, instrucciones, sucesos y personas que vendrían en el futuro. Figuras que se encuentran en el Antiguo Testamento y la misma Biblia las llama las sombras de lo que había de venir según Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Ahí vemos un tipo manifestado, ya cumplido, porque eso era para un tiempo específico. Vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, la serpiente de bronce. Juan 3:14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta fue la maldición que envió Dios al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, por haber desobedecido, por haber murmurado en el desierto. Y él le mandó la serpiente, por idólatras, sinvergüenzas. Bueno, este es un tipo cumplido en el Nuevo Testamento mediante la expiación de Cristo por los pecados de usted y de mí en la cruz, cuando fue levantado en la cruz del Calvario, en el madero del Gólgota. Ya eso se cumplió y ya pasaba a ser un antetipo, el cumplimiento del tipo. Cuando los israelitas eran mordidos por serpientes, dice la Biblia, tenían que ver a una serpiente de bronce en un asta para ser sanado. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés que colocara un cordero en el asta? Una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, esto significaba que Dios iba a triunfar porque Cristo es la simiente de la mujer. Y Génesis 2:3, Génesis capítulo 2 dice que tu simiente y la simiente de la mujer, ella le dirá en el calcañar y tú le dirás en la cabeza. Ella te dirá en el talón y tú le dirás en la cabeza. Ella te dirá en el calcañar. Y eso fue precisamente lo que hizo Cristo. Venció las potestades. Terminó extirpar la última simiente de la serpiente. Porque ahí en el Gólgota, que es el lugar de la calavera, estaba enterrado la cabeza de Goliat, el último gigante. Y por eso Cristo, cuando fue levantado, exhibió públicamente las potestades, triunfando sobre ellos, dice la Biblia, en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. El cordero es símbolo de Cristo. Es la serpiente la que es símbolo del pecado. Por eso es que estaba explicando, la serpiente es la simiente del pecado. Pero el cordero, que es Cristo, cordero pascual, es símbolo de redención, símbolo de justicia, de salvación, de vida eterna. Y el pecado solo tiene redención con Cristo, quien lo venció, la serpiente en el asta, en la cruz. ¿La serpiente es símbolo de quién? ¿De Jesucristo? No, es tipo de Satanás, vencido por Cristo en la cruz. ¿Dónde fue vencido Satanás? En la cruz. No hay más ninguna explicación. Cristo fue vencido en la cruz, como dice Colosenses. Exhibió públicamente la potestad de triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando un israelita miraba a la serpiente en el asta, era sanado. Era un acto de fe. La serpiente atravesada en un asta tipificaba dos cosas: que fue vencida en la cruz. 2. La obra expiatoria de Cristo en la cruz, lo que venimos hablando. Entonces la serpiente tipifica a Satanás, vencido en la cruz por Jesucristo, así como todo aquel que miraba a la serpiente en el asta.
era sanado. También todo aquel que mira la cruz, el acto de expiación en la cruz, es sanado. Pero esto es un acto de fe. Aunque los israelitas no entendieron que era solo un acto de fe, después de Moisés, ellos idolatraron aquella serpiente de bronce, porque ellos no entendieron que eso era para un momento, una circunstancia que Dios estaba queriendo establecer, porque eso era algo que se iba a cumplir posteriormente, muchos siglos después, aproximadamente 1000 años, 1000 y pico de años después. Segundo libro de Reyes, donde ellos tenían el segundo libro de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de cera y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Esto es cosa de bronce, que ya no podía sanar, era la fe. Dios lo hizo como para que los judíos tuvieran fe, porque eran personas que no veían grandes milagros, grandes proezas, maravillas, y todavía les costaba creer en Dios. Por eso Dios les hacía cosas así para que ellos entendieran de una manera mejor. El Cordero de la Pascua, Éxodo 12. Todo el capítulo habla del Cordero de la Pascua. Lucas 22, 1, 7 y 15. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, esto es Cristo. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ese era Cristo diciéndole a los discípulos cuánto había deseado la Pascua. ¿Por qué? Porque Él era la Pascua. En sentido espiritual, Cristo era la Pascua para los judíos. O sea, la paz, el exilio, iban a ser redimidos, iban a ser llenos de la vida eterna. O sea, tenían acceso a la salvación. Como dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí dice el apóstol Pablo, confirmando lo que yo vengo hablando. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Cristo es el Señor del sábado, el Señor de la Pascua. El Cordero de la Pascua tipifica a Cristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tengamos bien presente las siguientes adversiones con relación a los tipos. La figura retórica tipo solamente se puede encontrar en el Antiguo Testamento. No hay tipos en el Nuevo Testamento. Lo que sí encontramos allí, y es más, tiene que estar allí, es el antitipo, o sea, el cumplimiento de la figura retórica tipo. Lo que hablé al principio, como abreboca, como introducción, es el antetipo, el cumplimiento del tipo. Hay antetipos que fueron cumplidos, hay tipos que fueron cumplidos en el Nuevo Testamento parcialmente. Es decir, van a seguir cumpliéndose a través de las edades, de la historia, o por lo menos la venida del Mesías, su obra redentora. Eso se cumplió en la cruz. Pero eso va a ser progresivo, porque Él va a venir otra vez y Él va a tener nueva entrada en escena al final de la gran tribulación. Eso es otro tema. La figura retórica tipo es siempre menor en importancia a su antitipo o cumplimiento. ¿Por qué es mayor el cumplimiento? Porque es el gozo cumplido de algo que se quedó en el pasado. Algo que ya llegó, se cumplió. Ese es el gozo más grande. Por eso es que es más grande. Si la venida es aquí, dice, no me verán más, le dice al pueblo de Israel. Esto es una profecía para el pueblo de Israel. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise llamar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de su ala? Mas no quisiste. Mas ahora viene la hora en que dirás más. No verás más mi rostro hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es parecido. Un mismo tipo puede tener varios antitipos o cumplimientos, por eso es necesario un cuidadoso estudio de las figuras
Es decir, un tipo puede tener varios sentidos, por lo menos el aceite, la venida de Cristo, las profecías con respecto al Mesías. Tienen varias formas de cumplirse. Podemos mencionar algunas. Debemos recordar que esta figura está en el texto bíblico solamente para ayudarnos a comprender una verdad espiritual, para ilustrar la enseñanza. Nunca un tipo puede ser usado como base de una doctrina bíblica. Muchas personas han utilizado tipos como base de una doctrina bíblica y han errado. Ahora pasamos a los símbolos. El siguiente punto. Es una especie del tipo, por lo cual se representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra cosa semejante. El símbolo es algo visible o concreto que sugiere o representa lo invisible por alguna relación o asociación que existe entre las dos cosas. Los dos símbolos pueden ser objetos, sustancias, animales, colores, entre otros muchos. Y el significado depende de la intención del autor del libro al emplearlo. Muchos símbolos tienen un significado fijo, aunque este no sea parecido a la cosa que se representa. En nuestro lenguaje moderno los colores, los fenómenos, los metales se usan como símbolos bien definidos. Es decir, color rojo representa el rojo, el rojo representa la sangre y esto, por lo menos aquí en Venezuela se utiliza la bandera. El azul representa la expansión de los cielos, el firmamento, el amarillo representa la riqueza y así sucesivamente. Cada cosa representa algo. Ejemplo de símbolo. Al león se le considera el rey de los animales. El oro es el símbolo de riqueza. Pero también hay otros símbolos que parecen ser todo lo contrario de lo que simboliza. Este principio también es usado en la Biblia. Por ejemplo, si tomamos otra vez al león en la Biblia, puede representar fuerza o realeza. Estas dos cosas coinciden entre sí, pero también puede representar lo temible y lo malo. Vámonos a los ejemplos. A Jesús en Apocalipsis 5:5 se le llama el león de la tribu de Judá, pero también al león se le compara con Satanás en primera carta de Pedro 5:8. En otro pasaje, Daniel 7:4, el león simboliza el primer reino mundial bajo Nabucodonosor. Quiere decir que hay símbolos que se utilizan tanto para lo bueno como para lo malo. Pueden tener variedades de interpretación en cuanto a lo espiritual se refiere. Otro ejemplo tenemos en la palabra agua, que es símbolo de muchas cosas en la Biblia. En segundo libro de Crónicas 18:26 es símbolo de angustia. En Efesios 5:26 el agua es la palabra de Dios. En Juan 7:38 significa el Espíritu de Dios, simbolizando el Espíritu de Dios. En Jonás, en el libro del profeta Jonás, capítulo 2, verso 6, significa el sepulcro. En Apocalipsis 22:1 significa vida eterna. La mayoría de las veces pensamos que el cordero es símbolo de Cristo en Juan 1:29, pero también representa al recién convertido. Esto lo hemos explicado en otros pasajes. ¿Sí? Cuando yo expliqué sobre apacentar, porque es apacentar un cordero y este tipo de cosas, son personas recién plantados, o sea, nuevos creyentes. A las aves significan varias cosas. A Satanás, Mateo 13:4-19. El alma temerosa, Salmo 124:7. La primavera, Cantares 2:12. La protección, Isaías 31:5. Y el alimento, Apocalipsis 6:6. Dimos los siguientes ejemplos para que vea el estudiante que es un error afirmar que los símbolos en la Biblia siempre representan o significan la misma cosa. Para no caer en estos errores, el estudiante deberá tener en cuenta la interpretación de los símbolos, las diferencias entre símbolos y tipos. Ver el valor simbólico de los números. Para ayudar al estudiante, pondremos al final una lista de palabras simbólicas. La interpretación, pasamos a la interpretación de los símbolos. La interpretación de los símbolos. Para la interpretación correcta de los símbolos se debe tener presente que es aquello que constituye el símbolo, es la semejanza que existe entre él y la cosa que representa.
Esta semejanza no es múltiple o rebuscada, sino sencilla, siendo semejante solo en algún punto principal y no en varios puntos. No busque mucho otros puntos de semejanza, sino solo aquel que es muy evidente y que le da al símbolo su verdadero carácter espiritual, o sea, lo que de verdad significa, su verdadero significado en cuanto a lo espiritual se refiere. Para aclarar lo anteriormente dicho, veamos un ejemplo. El agua. El agua simboliza la palabra, la Biblia, porque las dos cosas lavan y no porque son claras, refrescantes, baratas o saludables, entre otras muchas cosas. Tales interpretaciones no entran dentro de la aplicación de estos símbolos. Como ejercicio, ver simbolismo del aceite. El aceite es tomado mayormente como símbolo del Espíritu Santo, pero también se usa como símbolo de medicina en Isaías 1:6, alegría en Hebreo 1:9 y en enfermedad en Santiago. Pero el aceite no es tipo del Espíritu. En ninguna parte dice que es tipo del Espíritu, sino que personas lo han utilizado como tipo del Espíritu. Pero el aceite no es tipo del Espíritu. Eso es para las personas que dicen que el aceite es tipo del Espíritu y empiezan a ungir y hacer este tipo de cosas, prácticas en la iglesia. Pasamos a las parábolas. La parábola es una especie de alegoría que presenta en forma de narración por medio de ejemplos naturales para enseñar verdades espirituales. Podemos definir una parábola como un relato o cuento que trata de hechos naturales que han ocurrido o que podrían ocurrir. Está en el mismo tiempo la gran diferencia con otros relatos que ya hemos visto, alegoría o fábula, los cuales tratan de situaciones que no pueden dar en la realidad. La parábola es una de las divisiones de la interpretación bíblica más interesantes. El estudio de la parábola es muy amplio, mucho más de lo que pensamos, pero para nuestro estudio nos limitaremos a las reglas para la interpretación de la parábola. El término parábola se compone de dos vocablos griegos, para, que significa al lado de o junto a, y el vocablo bullying, que significa arrojar. Si juntamos las palabras significa algo puesto al lado para mostrar la semejanza la una de la otra. En el lenguaje moderno podemos decir que la parábola es una narración o ilustración de cosas naturales, de hechos posibles, acontecimientos fieles a la experiencia humana, narrada con el fin de comunicar solo una verdad importante y sobre todo espiritual, pero no solo hay narraciones en la Biblia que son parábolas, ya que la parábola tiene otras aplicaciones más amplias. Un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas 4:23. Médico, cúrate a ti mismo. La palabra que se traduce refrán en el griego es parábole. Por esto es que decimos que este término es mucho más amplio de lo que se piensa. Para nuestro estudio dejaremos el modo usual de entender la palabra parábola. Como una introducción debemos tener en mente tres cosas. Primero, debemos buscar cuál es el objetivo principal de la parábola. Segundo, tener en cuenta los rasgos principales de un lado los adornos y cosas secundarias. Tercero, las parábolas solo sirven para ilustrar doctrina y no para producirlas. Es decir, no puede basar una doctrina de una parábola. Ejemplo de parábolas y su significado. Lucas 18:1, la parábola de la viuda y el buen injusto. La enseñanza es la necesidad de orar siempre y no desmayar, y está clara en el versículo 1. Mateo 13:3, la parábola del sembrador. Jesús mismo da la interpretación en Mateo 13:18. Mateo 13:24, la parábola del trigo de la cizaña. Jesús mismo da la interpretación en Mateo 13:36. Lucas 10:30-37, el buen samaritano. Jesús deja que el oyente dé el significado respondiendo una pregunta. Lucas 15:11-32, el hijo pródigo. Jesús no la interpreta, la deja a interpretación del oyente. Razón para las parábolas. Siendo las parábolas de naturaleza enigmática, que hasta los discípulos dudaban de esta forma de enseñar de Jesús, muchas veces le preguntaron ¿por qué les enseñas en parábolas? Mateo 13:10. En otras palabras, Jesús le contestó que eran para ocultar las enseñanzas. Jesús le dijo a sus discípulos que eran para ocultar las enseñanzas del reino de Dios
aquellos que no eran capaces de entenderla. Para los de corazón entendido, Jesús les dijo que la parábola era un vehículo muy efectivo para comunicar esas verdades a todo aquel que tenía el corazón preparado para recibir el mensaje evangélico de Cristo. Despertaba la mente. Además, la forma enigmática de las parábolas tenía la capacidad de despertar la mente a algunos oyentes para que posteriormente pudiesen dar cabida al mensaje de la salvación. Será muy utilizado, un lenguaje muy normal en el vocabulario de Cristo, las parábolas. La interpretación de las parábolas. Para interpretar las parábolas es preciso tomar en consideración 3 divisiones de las parábolas y ver que cualquier interpretación debe estar de acuerdo con la ocasión de la parábola o la lección espiritual, específicamente declarada en la misma parábola. Si no están de acuerdo, están equivocados. Recuérdese que debemos tomar en cuenta siempre el contexto. La parábola siempre, o al menos normalmente, enseña una sola verdad central, y cuando se quiera predicar una parábola, ponga el tema de la parábola en una sola oración. En las parábolas también hay enseñanzas secundarias, pero siempre apoyarán a la verdad principal. El intérprete de la Biblia encontrará que en las parábolas hay muchos detalles, pero solo son necesarios del relato humano o terrenal y que sirven como adorno para la parábola, pero no deben entenderse como versículos de enseñanza espiritual. Muchas interpretaciones de las palabras yerran precisamente en este punto. Muchos intérpretes forzan cada detalle dándole un símbolo espiritual para sacar de ellos enseñanzas que resultan extrañas al mensaje básico de la parábola. Se debe emplear mucha precaución al usar las parábolas como base de la doctrina, sobre todo cuando se hallan otros pasajes que enseñen la doctrina que se pretende afirmar. Las parábolas deben usarse más bien como apoyo de la doctrina bien definida en otras partes de la Biblia. Sin embargo, es permitido acudir a ellas cuando su enseñanza no se encuentra en otros pasajes, siempre cuando dicha enseñanza y aplicación armonice con toda la enseñanza de la Biblia. Por último, diremos que las parábolas, como las demás figuras, sirven para ilustrar doctrina y no para producirla. Es decir, no puedes sacar una doctrina de una parábola. El hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es una expresión o un juego de palabras propio del idioma hebreo, dado que normalmente no estamos familiarizados con dicho lenguaje. Se hace necesario tener algunas nociones básicas para descubrir los hebraísmos que surgen de la lectura y el estudio bíblico. De los hebraísmos más utilizados en la escritura se destacan. Era costumbre de los hebreos llamar a una persona hija o hijo, aquello que se caracterizaba en un modo especial. Por eso el leer hijo de paz, Lucas 16, se refiere a una persona pacífica y bien dispuesta. Al leer hijo de desobediencia, Efesios 5:6, se está hablando de personas insubordinadas a la escritura. Muchas veces se usaba la negación para afirmar algo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Esto es un hebraísmo. Con frecuencia los hebreos usaban los nombres de los padres al referirse a sus descendientes. Vemos un ejemplo de ello. Maldito sea Canaán. Y leemos en Génesis 9:25. ¿Quiénes aquí son malditos? Son las descendientes de Canaán y no el mismo. Los hijos de él. Otro ejemplo se puede leer en Salmos 14:7. Hay mucho más que podríamos incluir dentro de los hebraísmos, como la utilización específica de algunas cifras en el lenguaje hebreo. Cuando el hebreo contaba personas, siempre contaba a los varones, no incluyendo las mujeres y los niños. Pero con lo anteriormente expresado es suficiente para comprender y reafirmar que la Biblia es un libro muchas veces difícil de interpretar, por lo cual debemos tomar en cuenta las reglas, reglamentos, códigos de la interpretación de la hermenéutica bíblica. Sin embargo, si se actúa de acuerdo a las 5 características básicas que vimos al comienzo, si se ponen en práctica las reglas de la hermenéutica bíblica, si se tienen en cuenta las distintas figuras retóricas y también los hebraísmos que hemos estudiado, entonces todo creyente tiene las mejores posibilidades de encontrar las maravillas de la ley de Dios. La poesía hebrea es uno de los principios más importantes para la interpretación bíblica, sobre todo en lo correspondiente al Antiguo Testamento. La presencia de la poesía en grandes porciones. En esta parte estudiaremos las características de la poesía hebrea como clave para la interpretación bíblica. La división poética de la Biblia en español es clara. Empieza con el libro de Job, abarcando salmos, proverbios, eclesiastés y cantar de los cantares. Además
del libro de Lamentaciones como parte de los profetas mayores es enteramente poético. Razones para la necesidad de la poesía en la Biblia. Muchos han dicho que no se ve la necesidad de por qué tiene que haber poesía en la vida. Hay varias razones, el por qué el Espíritu Santo también usó la poesía en la revelación. En el pueblo judío siempre la poesía ha sido usada de manera muy especial para la memorización de grandes párrafos en la enseñanza a los niños, usándose sobre todo el libro de Proverbios para esta enseñanza. Muchas partes de la poesía fueron hechas para ser cantadas con o ante la congregación, y la poesía hebrea permite al escritor un lenguaje bello y atrayente en la presentación de la verdad divina. Las características más importantes es que la poesía hebrea ayuda en su interpretación al traducir a cualquier idioma. Pierde muy poco de su valor poético original. Esta circunstancia fue indudablemente una provisión de parte del Espíritu Santo para entender mejor las Escrituras, entender mejor lo que él quería revelarle a su pueblo, el pensamiento de Dios, una hilación de pensamiento que vaya conforme a la voluntad de Dios. Peculiaridades de la poesía hebrea. La poesía hebrea difiere de las otras culturas en que la rima, consonancia y el ritmo no figuran como elementos de importancia. Sus principales características son un estilo ordenado y elevado, el empleo de un vocabulario especial y con ciertas formas gramaticales, la forma simétrica de expresión llamada paralelismo. Este paralelismo es un elemento muy importante en la poesía hebrea. Los rabinos lo usaban para enseñar y obligar. Los rabinos lo usaban para enseñar y obligar a aprender a sus alumnos pasajes completos de la Biblia. Para ayudar a este proceso arreglaban las sentencias bíblicas simétricamente o las ponían en forma epigrámica. Ver, por ejemplo, el Salmo 119, una forma de arreglar pasajes de la Biblia de tal manera que resultara una cantaleta o sonsonete para que pudieran memorizar con facilidad. El paralelismo se puede dividir y clasificar en muchas categorías, más para este estudio lo hemos dividido en 3 clases. Paralelismo sinónimo. En esta clase de paralelismo se ve que los varios renglones de un versículo en la poesía presentan el mismo pensamiento, solo que con el lenguaje ligeramente cambiado. Este paralelismo está estrechamente relacionado con el paralelismo sintético, donde la escritura sigue la misma forma. La mayoría de estos paralelismos consta de 2 renglones, aunque pueden ser de más. Vea y estudie los paralelismos en Job 6.5, Salmo 19.2, 24.2, 93.3, 127.1 y Proverbios 6.2 y 29. El paralelismo antitético. Este presenta el mismo pensamiento relacionado con el primero, pero en contraste o antítesis. El libro de Proverbios abunda en todo tipo de expresión. Veamos solo algunos ejemplos. Proverbios 14.1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14.34. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Como ejercicio ve la antítesis en Proverbios 15.29, 17.22. Isaías 1.3, 54.8. Busque otros textos que sean antitéticos para aprender este paralelismo. Paralelismo sintético o constructivo. En este paralelismo se ve que la primera parte está subordinada a la segunda, o la segunda es el clima de la primera parte, pero siempre en ascendencia. Se puede señalar 4 divisiones en este paralelismo correspondientes. En este paralelismo, la expresión se repite en la segunda parte para dar fuerza, apareciéndose un poco el paralelismo sinónimo. Véase el Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortalece mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahí está viendo claramente un paralelismo sintético constructivo. Salmo 35.26. Busque otros de estos paralelismos correspondientes en los libros de Proverbios y Salmos para aprender más y más de la Escritura. Porque nosotros mientras más aprendamos es mejor. Acumulativo. En este paralelismo el escritor bíblico sigue agregando pensamientos nuevos sobre el primero hasta llegar a un clima. Véase Job
3, 16 al 19, Isaías 55, 6 al 7, y busqué otros paralelismos acumulativos en los libros poéticos. Pues el Proverbio, Eclesiastés, Cantar, Job o Salmo. De escala descendiente, se le llama paralelismo sintético descendiente, cuando el pensamiento del verso sigue adelante, pero en sentido inverso. Veamos un ejemplo, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vea también Isaías 40:31. Busqué otros para aprender. Irregular. Se le llama así cuando la correspondencia entre otros versículos, párrafos de texto no siguen una forma simétrica. Por ejemplo, el Salmo 35, 15, 19. Acrósticos hebreos, de la tercera parte, de las cuatro divisiones. La palabra acróstico procede de dos vocablos griegos que significan extremidad o verso. El acróstico hebreo consiste de un arreglo de estrofas cuyas primeras palabras empiezan con la letra del alfabeto hebreo en orden alfabético. El acróstico más notable en la Biblia es el Salmo 119 con sus 176 versos. Este salmo contiene 22 estrofas y cada una de ellas corresponde a una letra del alfabeto hebreo. Este salmo es el hebreo. En el hebreo tiene en cada estrofa 8 líneas dobles. En español obviamente es diferente. Otros salmos escritos de esta manera son los salmos 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112 y 145. Los salmos 25 y 34 tienen 22 versículos en castellano, siendo el mismo número de las estrofas en hebreo, una para cada letra del alfabeto hebreo. También la mayor parte del libro de Lamentaciones está escrito en este estilo acróstico. El objetivo de este sistema fue principalmente el de ayudar a la memoria de los hebreos. El estudiante puede captar la diferencia de los varios tipos y que casi no se puede traducir al español. Bueno, hermanos, tengan muchas gracias por su atención. Los leo en los comentarios. Cualquier pregunta que usted quiera hacer, se la respondemos conforme a la voluntad y la dirección del Espíritu, haciendo de esto algo de educación, un medio por el cual yo pueda servir para educarlos a ustedes y ustedes me educan a mí. ¿Por qué? Porque estamos todos para aprender. No vamos a llegar nunca al conocimiento pleno de Dios hasta que llegue lo perfecto, como dice la Biblia. Estamos perfeccionándonos para ser perfectos un día con Cristo Jesús. Y dejándole en claro que el estudio de la palabra, el estudio con ahínco, con dedicación de las Escrituras, es una cosa que va a fortalecerte, tanto física como espiritualmente. Dice la Biblia que la sabiduría fortalece a una ciudad. Dice también que el sabio, el que adquiere inteligencia, dice, y sabiduría, halla la vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría proviene de Dios, la sabiduría verdadera, no la sabiduría de este mundo. La sabiduría verdadera, la que te va a llenar de santificación, de humildad, de paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esa es la sabiduría a la que estamos apuntando. Tú puedes estudiar, puedes llenarte del conocimiento cada día. Enriquece tu léxico. Si es de aprender idioma, aprende idioma. Si es de aprender hebreo, aprende hebreo, arameo, griego. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas a dar un buen mensaje de la Biblia, esté nutrido y complementado. Lo que el Espíritu te inspire por inspiración directa, tú lo vas a complementar con el conocimiento teórico práctico que tienes. ¿Por qué? Porque eso es muy importante, poder armar un mensaje, poder dar una buena interpretación con ejemplos, con bases bíblicas coherentes, sin sacar la Biblia de contexto, sin desfasarla, como dice el maestro Briceño. Maestro Briceño es un hombre de Dios que explica las Escrituras y se ha preocupado por el estudio. Tiene más de 27 años estudiando las Escrituras. Yo solamente tengo 2 años y bueno, me han servido de mucho. Y espero seguir estudiando hasta el día que me muera. Yo no me limito al estudio. Si es de aprender, si me corrigen y estoy haciendo algo malo, lo reconozco. No soy esa persona que me la creo de todo, no.
Conmigo no es así, ni me gusta imponer tampoco. Claro está que tampoco me gusta que me impongan. Bueno, hermano, muchas gracias. Bendiciones, que el Señor me los pueda bendecir grandemente.